Jamás perdonaré tantos desahucios, jamás. Jamás perdonaré la corrupción, jamás. Jamás que los bancos y sus negocios, jamás, se paguen con fondos de educación, jamás. Jamás perdonaré. Y me gustaría presentaros a los invitados que van a participar en esta mesa redonda. Tenemos ya a Ana Ferreira y a Jazmín, que ya las conocéis. Y me gustaría primero presentaros a Nacho Boberna. Y si me vas a permitir que lea tu biografía un poco, porque no me la he aprendido de memoria. Él nació en San Sebastián, llegó a Madrid a los 18 años y fue uno de los protagonistas de la nueva ola de los 80 con su grupo que todos conoceréis, La Dama se esconde. Contamos también con Pilar Ruiz Gutiérrez, guionista y directora de cine. Desde hace más de un año escribe una columna en el periódico Contexto, periodismo Blowjob. Bien, y terminar con José Sánchez Sinisterra, destacada figura del mundo del teatro y que, bueno, pues cierra un poco lo que es el elenco de personas que estamos aquí. ¿Cómo están viviendo ellos desde su actividad profesional e incluso desde su actividad personal, desde su vivencia? Pues los problemas que tiene la cultura. ¿Qué piensan que puede aportar la cultura a los cambios políticos? Pienso que quizá contaros un poco la experiencia en la que estoy metido aquí en Madrid desde hace ya, va a hacer 7 años ahora, el nuevo teatro fronterizo. Puede servir por lo menos como punto de partida para establecer una serie de reflexiones que a mí a donde me gustaría llegar, no a partir de mi intervención, sino a partir de la de todos, es hasta qué punto los cambios políticos que pueden estar dándose en la administración, en las administraciones públicas, van a ser capaces de contrarrestar los sacerdotes del marketing decidieron que la cultura debía ser tratada como una industria cultural. O sea, no quiero decir que los cambios de partidos políticos, de grupos políticos en la administración pública no produzcan verdaderos cambios, alteraciones, pero yo me temo que va a ser muy difícil puesto que estamos bajo el imperio absoluto del mercado. Yo no soy muy fan de Zygmunt Bauman, pero bueno, es un pensador interesante. En este libro hay un artículo interesante que se llama algo así como la cultura, ¿no?, entre el Estado y el mercado. Plantea unas reflexiones muy interesantes a partir del caso francés, lo que fue la protección de la cultura por parte del Estado desde los tiempos de Luis XIV nada menos, pero más específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, con la nominación de André Malraux como ministro de la Cultura. Cita Adorno, Horkheimer, Hannah Arendt, toda una serie de pensadores que plantean oblicuamente ese problema. O sea, hasta qué punto la mercantilización de la sociedad, el liberalismo triunfante, la desregulación de de casi todos los aparatos del Estado está afectando también a cómo concebimos, producimos y difundimos lo que llamamos cultura. Y en una de las asambleas de la Asociación de Actores y Directores de Barcelona, alguien planteó, como si fuera el nuevo grito de guerra, que había que considerar la actividad teatral como una industria cultural y teníamos que adaptarnos a las leyes del mercado. Eso en los años 70. En mi concepción del teatro y en mi manera de abordar el hecho teatral, el último episodio es lo que he dicho antes, el nuevo teatro fronterizo, que en principio nació como un proyecto de crear en Madrid un espacio de investigación, formación especializada y creación teatrales, similar a lo que había hecho años anteriores en Barcelona con el teatro fronterizo que finalmente culminó en la creación de la Sala Beckett. El proyecto del nuevo teatro fronterizo pues implica, por una parte, no dejar la investigación, sobre todo porque la sociedad, la sensibilidad de la sociedad va mutando y las artes tienen que adaptarse a esas mutaciones de la conciencia colectiva. Pero también lo que me interesaba y me sigue interesando y nos sigue interesando a los miembros del nuevo teatro fronterizo es la relación del teatro con otras artes y con las ciencias. Por otra parte, intentamos también abordar una serie de ámbitos temáticos que nos da la impresión de que no son muy visibles en el panorama teatral madrileño y español. El tema de la adolescencia es otro. Pensamos además que no puede haber una política cultural en el terreno teatral si no se aborda la necesidad de un teatro para adolescentes. Pero eso, yo digo que esa actividad con los niños y niñas no deja frutos,
porque llegan las hormonas de la adolescencia y borran cualquier experiencia que hayan tenido en la infancia. Y hemos elaborado todo un proyecto que se llama Adolescer, porque no hay un repertorio de obras para la adolescencia. Y entonces Le Monde Diplomatique nos está apoyando en estos temas de trabajo con inmigrantes. Hemos hecho también un ciclo con sujetos reales, inmigrantes del barrio, puestos en relación con un autor o autora, hace un texto a partir de la experiencia del relato de este sujeto y ese texto se monta y se representa en la Casa Encendida. Últimamente, colectivos en riesgo de exclusión, que es el último ciclo que terminó la semana pasada. Simplemente son... Sí, ya está. Sí. Muchas gracias, José. Sí que nos parece muy interesante en este momento ver, igual que nos comentaba José, cómo vinculas tu práctica artística o cómo ha influido el cambio político que se está dando en este momento en España a nivel también tanto político como de movimiento social con tu práctica artística, si influye de alguna manera, si no influye, si se vincula, o sea, si se relaciona. Sí, bueno, a ver, desde el momento en el que uno está donde está en este país y en esta situación, ¿no? Pues realmente está vinculada. Pero a mí, más que hablar de esto, sé que a lo mejor me salgo un poco fuera de tópico, pero lo que me gustaría explicar es por qué estoy aquí, ¿no? Y cuando me planteó Grecois la posibilidad de venir a hablar, realmente lo dudé mucho. Primero porque me gusta la tranquilidad, yo soy muy hobbit, me gusta el calor del hogar y los líos y las aventuras, salvo que sean inevitables, pues no me acaban de convencer, ¿no? Me gustaría contaros un poquito todos esos porqués que a mí me llevaron a votar a Podemos en todas las elecciones desde que Podemos se presenta, ¿no? En los años 40, a finales de los años 40, principios de los 50, mi padre era delantero de fútbol, jugaba en el Real Madrid y la prensa deportiva de entonces lo llamaban el delantero rojo, porque leía autores rusos, porque leía a Dostoyevsky, a Tolstoy. Esto que ahora nos puede parecer súper divertido o ridículo, eso le trajo pues que le metieran en la lista negra de la selección. Luego pego un salto, me voy a San Sebastián. Yo pasé toda mi infancia y toda mi juventud en San Sebastián, vine aquí a Madrid a los 21. Imaginaros San Sebastián, el País Vasco, en la época en la que ETA estaba más terriblemente desatada. Pego otro salto, llego a Madrid y en Madrid me encuentro yo un chaval 21 años, sí, chaval, Donostiarra en Madrid, y aquí estaba la movida, ¿no? Sí, en pequeñas conversaciones uno podía decir, oye, ¿qué problema hay en pagar impuestos si los impuestos valen para que todo el mundo esté mejor, nosotros incluidos, siempre y cuando el que más tenga más pague, ¿no? Bueno, es otra de las razones por las que en todas estas últimas elecciones yo he votado a Podemos. Luego pasaron años, pasaron elecciones, yo seguí sin votar. Y voy a una imagen que me acuerdo mucho, ¿no? Que fue la manifestación que hubo con la huelga general Zapatero. No solo la gente progresista de este país o gente de izquierda, sino cualquier persona que votara o no votara al Partido Socialista, ya en ese momento no, se encontraba siquiera con un espejismo de posibilidad de cambio, ¿no? La llegada de Podemos como organización, que al final es una consecuencia de toda la gente que hemos estado durante un montón de años yendo a las manifestaciones, etcétera, ¿no? Pues ha abierto ese foco, esa mirada de tubo en la que estábamos y que en aquella manifestación de la huelga general contra Zapatero se vio muy claro. Luego vino el 15M, no voy a decir nada porque me imagino que todos sabemos lo que significó. Vinieron las mareas, que bajo mi punto de vista fueron algo maravilloso, fueron algo precioso, y ahí la tristeza cambió la tristeza mutó en alegría y sobre todo en una cosa que me parece súper importante, es en el hecho de que muchos fuimos conscientes de que no estábamos solos, ¿no? Y en toda esa época, a partir del 15M, las mareas, etcétera, lo que llegó fue o por lo menos a mí me pasó, ¿no? Fue el ser consciente de que no estaba solo, ni siquiera estaba un poco loco, que lo que yo defendía, lo que yo pensaba, lo que yo anhelaba, lo anhelaba un montón de gente. Pero sobre todo me gustaría hacer focalizar en algo que se habla poco, ¿no? Que son los círculos no oficiales, quiero decir, los círculos portátiles, quiero decir, los círculos de acción directa, por decirlo de una manera llana, los círculos familiares. En el día a día, teniendo en cuenta la presión de los medios, la presión que hay de todo tipo, lo que hacemos es un acto diario de proselitismo con relación no ya a una organización, no ya a Podemos o
como se llamara, sino con respecto a las ideas que en estos momentos nosotros sí reconocemos en Podemos, ¿no? Aquí voy a tirar de una frase preciosa de un humanista que era Erich Fromm, ¿no? Que decía que la humanidad empezó con un acto de desobediencia y es probable que acabe con un acto de obediencia. Y bueno, está bien Gramsci, está bien Laclau, pero también está bien leer Desobediencia civil de Thoreau, o por ejemplo unos escritos fantásticos de Tolstoy que habla contra el gobierno de su época, ¿no? Escritos de hace un siglo que pueden darnos pauta. Por favor, no olvidemos que el no es algo positivo y la desobediencia quizás sea el mejor camino, la desobediencia contra aquello que merece ser desobedecido, ¿no? El mejor camino para seguir construyendo entre todos un país, digamos que más hogareño, ¿no? Un país en el que los hobbits podrían disfrutar. No sé, venga, gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Y sobre todo estoy encantada también de ver que esto está lleno de gente. En realidad son ellos los que tendrían que decirnos todas las cosas, ¿no? Y porque claro, nosotros no tenemos una perspectiva como los que están desde fuera respecto a nuestro propio sector, ¿no? Que haya un intercambio de ideas o de opiniones sobre ¿qué pasa con la cultura en este país? Que pasan muchas cosas y generalmente no buenas. Creo que somos unos frikis, así, claramente. Somos los últimos mohicanos. En el momento que te sales del mundo profesional o en el momento que te sales de un ambiente, digamos, restringido, en cuanto te sales de eso y hablas con gente que no está interesada en eso, te das cuenta de que la cultura es algo absolutamente portátil. Pero portátil porque la has dejado en algún lado y se te ha olvidado. Y tendríamos que preguntarnos por qué estamos tan solos. Yo he vivido en un sitio como Italia. Bueno, pues en Italia, que es un país que no se parece, vamos, no es Francia, pero que es un país más parecido a España. En Italia adoran a sus artistas, les adoran, pero a sus poetas, a sus cineastas. Bueno, pues el quesero es un señor con el que te pones a hablar, y yo me pongo a hablar con todo el mundo y les saco, ¿no? Les saco historias. Y bueno, ¿qué hace usted en Roma? No, pues yo estoy aquí en la Academia de España en Roma y soy cineasta y tal. ¡Ah! Cineasta. Aquí vine a comprar Bernardo Bertolucci. Eso te lo dice un tío que vende quesos. En una ocasión trabajé haciendo una cosa para una editorial con una autora, que era su primera novela, pero que era una alta funcionaria de la UNESCO, ¿no? Y me decía, mira Pilar, si en la declaración de la renta hubiera una crucecita para decir esto de ¿para qué quieres que vaya tus impuestos? Tal, hubiera una casilla para cultura, esa casilla jamás la pondría nadie aquí. A mí me da vergüenza a veces quejarme del IVA del 21% de cine. Me da vergüenza porque los pañales tienen un 21% de IVA también. Bueno, pues en el mundo del cine, si quieres hacer una película, tienes que entrar sí o sí en dos imperios, que uno es Mediaset y otro es A3 Media. Lo único que podemos hacer nosotros es trabajar, seguir trabajando, intentando hacer cosas que a vosotros os interesen. Pero también sois vosotros, aquellos que realmente que estáis interesados, que lo amáis, contadnos qué podemos hacer entre todos. Pero eso además es yo creo que es muy español, porque ya os digo que eso no pasa en Francia, donde en cuanto has hecho un cortito de mierda, te reciben con una alfombra roja. No pasa en Italia, donde, por ejemplo, las galerías comerciales más famosas de Roma se llaman Alberto Sordi. Claro, ¿os imagináis aquí un Corte Inglés que se llama Pepe Isbert? Inconsciente o subconsciente del español, donde los que nos dedicamos a esto de leer lo de tu padre, que me ha parecido absolutamente fantástico, bueno, pues estos tíos que leen, estos tíos que hacen arte, son sospechosos, vamos a dejarlo así, ¿vale? Es decir, que si nosotros escribimos, hacemos teatro, bueno, los plásticos son menos incómodos, ¿no? Porque hacen cosas más bonitas, pero los del teatro y los del cine y los de la literatura, en general, no somos bien quistos por el poder. O somos bufones
¿no? Somos el bufón del rey o somos perseguidos, lógicamente. ¿Qué podemos hacer, o que nos digáis vosotros qué podemos hacer para que toda esta problemática, que es inmensa, realmente le interese a la gente? Nosotros vamos a seguir luchando, nosotros, porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? Pero no sé si estamos predicando en el desierto. Y no lo digo por vosotros precisamente, sino por todos los que no están aquí y que no van a estar nunca. Estarán, acabarán estando. Pilar, Podemos, van a acabar estando, ya verás. Hay que tener ese